La notificación llegó a las 3:17 de la madrugada, esa luz azul suave iluminando mi cara en medio de la oscuridad de nuestro cuarto vacío. Me había quedado dormida esperándolo, otra vez. Era un mensaje de American Express, confirmando la compra de Richard. 2 boletos en clase ejecutiva rumbo a París, salida el próximo viernes. 2 boletos. No 1. No 3. 2. Recuerdo cómo la pantalla se volvió borrosa mientras las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Mi pulgar temblaba sobre la pantalla, no quería saber más, pero lo necesitaba. 15 años de matrimonio me habían enseñado a reconocer las señales, los patrones, las traiciones silenciosas que se esconden en las sombras de lo que creías que era amor. Richard no había mencionado ningún viaje a París. Ni durante la cena de hace 3 noches, cuando estuvo inusualmente atento. Ni ayer en la mañana, cuando me besó y dijo que trabajaría hasta tarde. Ese segundo boleto no era para mí. Nunca lo fue. Me senté en nuestra cama tamaño king, la que elegimos juntos en tiempos más felices, y me envolví en el edredón como si pudiera protegerme de lo que se venía. La casa estaba tan silenciosa que escuchaba el zumbido del refrigerador. Afuera, empezó a llover suavemente, cada gota golpeando el vidrio como marcando el ritmo de mi vida deshaciéndose. París, susurré para mí misma, sintiendo lo amargo de la palabra. Fue donde pasamos nuestra luna de miel hace 15 años. La ironía era brutal, Richard regresando al lugar donde comenzó todo, para ponerle fin. Me pregunté si la llevaría al mismo café donde me prometió amarme para siempre. ¿Caminarían por el Sena al atardecer, con su brazo rodeándola como solía rodearme a mí? Abrí mi laptop y entré a nuestra cuenta conjunta. Ahí estaba la prueba, clara, fría, imposible de ignorar, 2 boletos comprados con sus nombres. Richard y Melissa. Melissa, su consultora de marketing. Melissa, que había estado en nuestra casa cenando el mes pasado, sonriéndome desde mi propia mesa, mientras su pie, probablemente, jugaba con el de mi esposo por debajo. Ya no me temblaban las manos. Algo dentro de mí se estaba volviendo frío, afilado, sólido. Fui al baño y me miré en el espejo. 43 años, líneas que antes eran de risa ahora eran permanentes, el cabello con vetas plateadas desde que dejé de teñírmelo en la pandemia. ¿Cuándo empecé a verme tan cansada? ¿Cuándo me convertí en alguien tan fácil de desechar? Pero esa noche vi otra cosa en mis ojos, una chispa, una determinación. No iba a gritar. No iba a suplicar. No iba a ser la esposa histérica que ruega quedarse. No. Iba a hacer otra cosa. Tomé una captura de pantalla del boleto. Abrí mi correo personal, el que Richard no conocía, y me lo reenvié. Prueba. Esa noche no lo llamé para preguntarle dónde estaba. No le mandé mensajes. En cambio, me preparé un té y me senté en la isla de la cocina, a planear. Pensé en nuestra historia, como una película al revés, su afecto apagándose, los viajes de trabajo cada vez más largos, las llamadas que interrumpían todo, el perfume que no era mío. Pensé en nuestra hija, Emma, que está en la universidad. Ella lo idolatra. Y él se esforzó tanto en parecer el papá perfecto, el empresario exitoso, el esposo ejemplar, mientras traicionaba todo lo que habíamos construido. Cuando el amanecer entró por la ventana y bañó la cocina con esa luz dorada, yo ya sabía lo que iba a hacer. No era rabia lo que sentía. Era claridad. La clase de claridad que solo llega cuando te enfrentas a todas las mentiras que tú misma te has contado. Cuando Richard llegó esa mañana, disculpándose por haberse quedado dormido en la oficina, le sonreí y lo besé en la mejilla. «Trabajas demasiado», le dije, deslizándole una taza de café. Parecía aliviado. Hasta agradecido. No tenía idea de que mientras se duchaba, yo ya había llamado a mi agente de viajes. No sabía que ya tenía reservado mi propio boleto a París. Asiento 4C. Justo al lado del 4B, su asiento. Melissa, claro, estaría en el 4A, junto a la ventana. El juego había comenzado. Y esta vez, yo escribía las reglas. La semana antes del vuelo fue la actuación más surrealista de mi vida. Cada mañana me despertaba junto a Richard, le hacía el desayuno, lo besaba, y cada noche lo escuchaba mentir, sonriendo en los momentos correctos, mientras en mi cabeza una voz susurraba: «Mentiroso, mentiroso». El martes me dijo que tenía que ir a Chicago por una reunión de emergencia. No volvería hasta el domingo. «Es un pésimo momento», dijo, con cara de arrepentimiento, mientras empacaba. «Sabes que odio estar lejos tanto tiempo». Yo me senté al borde de la cama y lo observé mientras elegía corbatas. Entre ellas, la azul de seda que le regalé en Navidad. «Lo entiendo», le dije, alcanzándole su neceser. «Los negocios son los negocios». Esa noche,
Después de que se fue, abrí una botella de vino y llamé a mi hermana, Clara. Todavía no le había contado nada a nadie. Decirlo en voz alta, lo haría demasiado real. Pero necesitaba que alguien supiera lo que estaba planeando. Se la va a llevar a París, dije después de mi segunda copa, el viernes. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Jess», dijo Clara al fin. «¿Estás completamente segura?» Me reí, pero sonó hueco, hasta para mí. Vi los boletos, Clara. Con sus nombres. Primera clase. Reservaciones en el Hotel Le Meurice, una suite. El mismo hotel donde pasamos nuestra luna de miel. Ese hijo de, susurró Clara. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a enfrentar? Mejor, le dije, y le conté mi plan. Estás loca, respondió cuando terminé. Pero también es brillante. ¿Estás segura de esto? ¿Estaba segura? No. Ya no estaba segura de nada. Ni de mi matrimonio, ni de mi futuro, ni siquiera de quién era yo sin la identidad de la esposa de Richard que había llevado durante 15 años. Pero había algo de lo que sí estaba segura, merecía la verdad. Toda. Y merecía recuperar mi dignidad a mi manera. Estoy segura, le dije a Clara. Necesito verlo con mis propios ojos. Y necesito que ellos me vean viéndolo. Al día siguiente fui al banco y retiré $15,000 de nuestra cuenta conjunta. No lo suficiente como para alertar a Richard, pero sí para lo que necesitaba. Abrí una cuenta nueva a mi nombre. Después contacté a un abogado, uno que Richard no conocía, de una firma del otro lado de la ciudad, y agendé una cita. Solo estoy explorando mis opciones, le dije a la recepcionista cuando preguntó el motivo de la visita. Esa noche, me paré frente a mi closet, pensando qué empacar para París. ¿Qué se pone una para enfrentar a su esposo infiel a 10,000 metros de altura? Elegí mis piezas más caras. El vestido de diseñador que me regaló para nuestro aniversario, el suéter de cashmere que resaltaba el verde de mis ojos, y los tacones que me hacían sentir más alta de lo que realmente me sentía. El miércoles, Richard llamó desde Chicago. ¿Cómo está el clima por allá? Le pregunté, con inocencia. Frío, respondió sin dudar. Típico invierno de Chicago. Abrí la app del clima en mi celular, Chicago, 52 grados y soleado. Inusualmente cálido para febrero. ¡Qué horror!, dije. Abrígate. Te extraño, dijo, con ese tono suave que antes me derretía. Este viaje se me está haciendo eterno. Me tragué las palabras que querían salir. Yo también te extraño, le dije. Estaba pensando en visitar a Emma este fin de semana ya que tú no estás. Tal vez manejar hasta el campus y sorprenderla. Gran idea, dijo, aliviado. A ella le encantará. Otra mentira más para la colección. Él sabía que si yo estaba con nuestra hija, no podría contactarlo, y él no tendría que inventar excusas. Una coartada perfecta para ambos. El jueves por la noche, empacé mi maleta con precisión quirúrgica, ropa, artículos de aseo, pasaporte y un objeto que Richard no sabía que tenía, una pequeña cámara de alta definición disfrazada de bolígrafo. Clara me ayudó a pedirla por internet. Por si acaso, me dijo. Casi no dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Richard y Melissa riéndose juntos en París, caminando tomados de la mano bajo la Torre Eiffel, haciendo el amor en una cama de hotel pagada con nuestro dinero, dinero que ayudé a ganar en los años difíciles, cuando su empresa apenas empezaba. Dinero que era para nuestra jubilación, para la boda de Emma, para el futuro que habíamos planeado juntos. Les di todo, susurré en la oscuridad, y me desecharon como si no valiera nada. El viernes amaneció brillante y frío. Pedí un Uber al aeropuerto con 3 horas de anticipación. Quería estar sentada en mi asiento antes de que ellos siquiera se acercaran a la sala de espera. Necesitaba el elemento sorpresa cuando hiciera check-in. La agente de la aerolínea me sonrió. ¿Viajando a París? ¡Qué hermoso! Sí, respondí, devolviéndole la sonrisa. Me voy a encontrar con alguien allá. No tenía idea de cuán cierto era eso. Nunca fui buena en el ajedrez, pero Richard sí. Trató de enseñarme en los primeros años del matrimonio. Siempre hablaba de la importancia de pensar varias jugadas adelante. La belleza del juego, decía, con los ojos brillando de emoción, es que el oponente nunca ve el verdadero ataque, hasta que ya es demasiado tarde. Qué irónico que su propia elección se convirtiera en su perdición. Mis preparativos habían comenzado meses antes, mucho antes de saber lo de París. Ya sentía que algo andaba mal, pero no podía explicarlo. Llámalo intuición. Instinto de supervivencia. Había empezado a recolectar información, pequeñas pistas digitales que la mayoría pasaría por alto.
El verano pasado, cuando Richard dejó su laptop abierta por accidente, instalé un programa de monitoreo que reenviaba sus correos a una cuenta secreta. No era para espiarlo, eso me decía a mí misma, sino para proteger a nuestra familia si mis sospechas eran ciertas. Nunca los revisé, dejé que la información se acumulara. Como un testigo silencioso de algo que no quería enfrentar, hasta ahora. Sentada en la sala C-17, viendo a los pasajeros ir y venir, abrí esa cuenta de correo por primera vez. Cientos de mensajes entre Richard y Melissa, desde hace 18 meses. Confirmaciones de hotel, mensajes de madrugada, fotos que preferiría no haber visto, planes para un futuro que claramente no me incluía. Pero lo más grave no era la infidelidad en sí, era el rastro financiero. Richard había estado moviendo dinero poco a poco de nuestra cuenta empresarial conjunta a una cuenta separada. Al principio eran montos pequeños. Luego, más grandes. Estaba preparando una salida. Su nueva vida. Y me estaba dejando vulnerable. Lo que él no sabía era que yo ya había hablado con nuestro contador, Marcos, hacía 2 semanas. Marcos, que estaba con nosotros desde que comenzamos el negocio en el garaje. Marcos, cuya hija ayudé a ingresar a la universidad con cartas de recomendación y tutorías. Marcos, que miró los números que le mostré y negó con la cabeza. Esto no es solo poco ético, Jessica, dijo en voz baja. Algunas de estas cosas cruzan la línea de lo legal. Sobre todo las irregularidades en la facturación de clientes. Marcos ya había preparado un informe financiero completo para mi abogado. Richard pensaba que yo solo era la creativa, la que hablaba bien con la gente, la que no entendía de negocios. Había olvidado que yo tenía una maestría en administración, guardada en el cajón, mientras criaba a nuestra hija y apoyaba su carrera. Miré mi reloj, 1 hora para el abordaje. Saqué mi celular y programé 3 correos que se enviarían automáticamente en 24 horas si no los cancelaba antes. Uno para la junta directiva de nuestra empresa, con toda la evidencia financiera. Uno para nuestra hija, con una explicación suave pero honesta. Y uno para los papás de Richard, que siempre me trataron como a una hija, expresando mi tristeza por cómo terminaron las cosas. No lo hacía por venganza. Lo hacía por orden. Por cerrar bien. Después llamé a la detective Ramírez, una amiga de la universidad que ahora trabaja en delitos financieros. Nuestra conversación la semana pasada había sido muy reveladora. Todo está listo, me confirmó. Solo manda el mensaje cuando estés lista y avanzamos. Gracias, dije, sintiendo una calma extraña invadirme. Sé que esto es poco común. 15 años de amistad lo justifican, respondió ella. Además, lo que está haciendo tu esposo es fraude de manual. Lo habríamos descubierto tarde o temprano. Colgué y me miré en el espejo compacto. Ayer fui al salón, corte, color, peinado. La mujer que me devolvía la mirada no era la esposa olvidada que Richard ignoraba. Era alguien segura, elegante, con propósito. Me apliqué un nuevo labial, Chanel Rouge Allure, tono Pairet. Un rojo intenso que había dejado de usar porque Richard dijo una vez que era demasiado para mí. Mi celular vibró. Era un mensaje de Clara. ¿Ya aterrizó el avión? Todavía no, respondí. Estoy por abordar. Estoy lista. Recuerda, me escribió, esto no es solo por ti. Es por cada mujer que alguna vez fue hecha sentir invisible. Sonreí. Clara, la eterna defensora feminista. Pero tenía razón. Esto era más grande que mi matrimonio. Era sobre recuperar mi poder. Mi voz. Mi futuro. La agente de puerta anunció el preabordaje. Reuní mis cosas, con especial cuidado del equipaje de mano, que contenía un sobresellado con documentos preparados por mi abogado, papeles de divorcio, pruebas financieras, evidencias de fraude, todo listo para ser entregado a 35.000 pies de altura. También había empacado el whisky favorito de Richard en un frasco aprobado por TSA. No como ofrenda de paz, sino como parte del plan. Richard siempre bebía en los vuelos. Lo ayudaba con su miedo a volar, algo que él pensaba que yo no sabía. Al acercarme al túnel de abordaje, los vi. Richard y Melissa. Su mano descansaba en la parte baja de su espalda de una forma tan íntima que me cortó el aliento. Ella se reía de algo que él dijo, su cabeza inclinada hacia él, adorándolo. Él no me miraba así desde hacía años. No me vieron. Estaban demasiado metidos en su burbuja. En su emoción secreta por el viaje romántico que creían estar a punto de disfrutar. Abordé primero. Encontré mi asiento, 4C, y me acomodé. Organicé mis cosas, colocándome el bolígrafo con cámara escondida en el bolsillo de la chaqueta. Le pedí a la sobrecargo una copa de champaña. ¿Estás celebrando algo especial?
Preguntó con una sonrisa profesional. Tomé un sorbo. Las burbujas me hicieron cosquillas en la lengua. Se podría decir que sí, respondí. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Ella no tenía idea de cuán cierto era eso. Mientras bebía mi champaña, miraba la puerta de la cabina, esperando que subieran mi esposo y su amante, completamente ignorantes de que yo estaba 10 pasos delante. Subieron justo al final. Vi a Richard guiando a Melissa por el pasillo, con su mano en su cintura, murmurándole algo al oído que la hizo reír. Era la misma risa que había escuchado en mi mesa, cuando ella elogió mi pollo rostizado. Ahora sonaba, distinta. Respiré profundo y levanté mi copa, lo justo para cubrir parte de mi rostro mientras se acercaban a la fila 4. Richard revisaba los números de asiento, sonriendo, completamente ajeno a lo que estaba por suceder. Aquí estamos, le dijo a ella. Tú vas junto a la ventana. Melissa se acomodó en el 4A, metiendo su bolsa de diseñador debajo del asiento. Una bolsa idéntica a la que yo había admirado en una revista y que Richard había dicho que era ridículamente cara. Entonces él se paró justo a mi lado, preparándose para sentarse. Bajé mi copa. Hola, Richard, dije, con calma. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. 15 años de matrimonio y nunca lo había visto sin palabras. Jessica, alcanzó a decir al fin, casi en un susurro. ¿Qué haces? ¿Cómo estás aquí? Asiento 4C, dije, mostrándole mi pase de abordar. Justo a tu lado. ¡Qué coincidencia! ¿No? Melissa se asomó, confundida, hasta que me vio. El reconocimiento llegó, seguido de pánico puro. Lo miró a él, esperando que arreglara la situación. Tienes que bajarte del avión, me dijo Richard, en voz baja, casi suplicando. Podemos hablar de esto cuando regrese. Aquí no. Este no es el lugar. Por favor, tome asiento, señor, dijo una sobrecargo desde el fondo. Necesitamos prepararnos para despegar. Richard se sentó, rígido, como una estatua. Un brillo de sudor se le formó en la frente, a pesar del aire fresco en la cabina. Jessica, dijo, en un susurro urgente. Déjame explicarte. No es lo que parece. Incliné un poco la cabeza. ¿No es porque parece que estás llevando a tu consultora de marketing a París el fin de semana de nuestro 15 aniversario? ¿Al mismo hotel donde pasamos nuestra luna de miel? ¿Con dinero de nuestra cuenta conjunta? Melissa soltó un pequeño sonido de angustia desde su asiento junto a la ventana. La sobrecargo se acercó con bebidas antes del despegue. ¿Champaña para el caballero y la señorita de la ventana? Sí, respondí por ellos. Mi esposo y su colega estarían encantados. Después de todo, estamos celebrando. Richard me lanzó una mirada de advertencia mientras tomaba la copa con las manos temblorosas. La sobrecargo se retiró sin darse cuenta de la guerra silenciosa que se libraba en la fila 4. ¿Qué es lo que quieres? Preguntó Richard, con una mezcla de miedo y rabia en la voz. ¿Dinero? ¿Por eso estás aquí, para humillarme? Me reí suavemente. De verdad me hizo gracia que entendiera todo tan mal. Richard, si quisiera dinero, lo habría transferido yo misma. ¿Cómo lo llevas haciendo tú desde hace 18 meses? Su cara se puso blanca. Luego gris. ¿De qué estás hablando? ¿La cuenta offshore? Dije contabilidad creativa. Los pagos de clientes que nunca llegaron. ¿De verdad creíste que Marcos no lo notaría tarde o temprano? Ha sido leal a nosotros por 12 años. ¿Hablaste con Marcos? Murmuró, apenas audible sobre el rugido de los motores. Hablé. Confirmé. Y también hablé con la detective Ramírez, con la junta directiva de la empresa, y con el abogado. Bueno, mi abogado ahora. Saqué de mi bolso el sobresellado y lo coloqué sobre sus piernas. Feliz aniversario, querido. 15 años es cristal según la tradición, pero bajo estas circunstancias, creo que los documentos legales son más apropiados. Richard miró el sobre. No lo tocó. Melissa, a su lado, se quedó completamente inmóvil, con la copa de champaña intacta. Estás mintiendo, dijo él, pero sin nada de convicción. Saqué mi celular y le mostré la cola de correos programados para enviarse en 24 horas, a la junta, a nuestros clientes, a familiares, todos con la documentación detallada de sus traiciones financieras y personales, a menos que yo los cancelara. ¿Ves, Richard? Dije en voz baja. Mientras tú planeabas tu pequeña escapada, yo también estaba planeando. La diferencia es que mi plan no destruye solo un matrimonio, lo destruye todo si no cooperas. La luz del cinturón se encendió con un din. Me lo abroché con cuidado y lo miré hasta que hizo lo mismo. ¿Qué quieres?
repitió, ahora con derrota en la voz. Me incliné hacia él, asegurándome de que Melissa escuchara también. Quiero todo lo que me corresponde legalmente. Más compensación por el daño a mi reputación profesional. Quiero la casa, la mitad de los intereses empresariales, los legales. Y acceso total a todas las cuentas. Eso es ridículo, farfulló. Eso es más de lo que cualquier juez. No vamos a ir a juicio, interrumpí con suavidad. Sería sucio, público, y con posibles cargos criminales para ti. Esto se queda en privado, siempre y cuando firmes hoy, aquí, en este avión. El avión comenzó a moverse hacia la pista. Richard apretó los descansabrazos, los nudillos blancos del miedo. Volar siempre lo ponía nervioso. Me incliné un poco más. Hay una pluma en el sobre, dije en voz baja. Entonces Melissa habló por fin. Su voz era pequeña. Asustada. Richard, ¿qué es eso de cargos criminales? Dijiste que todo el dinero era legal. La miré con verdadera compasión. Melissa, ¿de verdad pensaste que eras la única a la que le mentía? Richard luchó por abrir el sobre justo cuando el avión comenzaba a ganar velocidad. Dentro estaban los papeles de divorcio, acuerdos financieros y una carta de renuncia a la junta directiva. Mi abogado lo había preparado todo, con la evidencia que reuní durante meses. Cuando el avión despegó y se elevó en el aire, sentí algo dentro de mí asentarse. 15 años de matrimonio, ahora, finalmente, llegando a su fin. Richard hojeaba los documentos, negando con la cabeza, como si no pudiera creerlo. Hay una notaria en business class, le dije. Asiento 8D. La conocí al hacer check-in. Aceptó presenciar tus firmas durante el vuelo. Pensaste en todo, murmuró con amargura. Aprendí del mejor, respondí. Siempre me dijiste que debía estar 10 pasos adelante. Cuando alcanzamos altitud de crucero, Richard ya había firmado cada documento, usando la pluma que yo le había dado. Lo que no sabía, era que esa pluma grababa. Cada palabra. Cada suspiro derrotado. Todo quedó registrado. Cuando apagaron la señal del cinturón, llamé a la notaria. En ese espacio apretado, sin ningún lugar a donde huir, ella validó oficialmente las firmas de Richard y selló los documentos. Un whisky doble, le pidió a la sobrecargo que pasaba. Guardé con cuidado los papeles firmados en mi bolso. Puedes quedarte con tu viaje a París, le dije. Considéralo un regalo de despedida. Yo tengo vuelo de regreso mañana por la mañana. Qué generosa, dijo con sarcasmo. No respondí. Y yo que tú no usaría la tarjeta de la empresa, añadí. Esas cuentas ya están congeladas. Melissa se puso pálida. ¿Y el hotel? ¿Las reservaciones? Le sonreí ligeramente. Seguro Richard tiene para algo más, modesto. Tal vez con camas separadas, ahora que ya sabes quién es en realidad. Eso fue exactamente hace un año, en el vuelo BA 2297 rumbo a París. El día que recuperé el control de mi vida, a 35.000 pies de altura. Ahora estoy sentada en un café tranquilo del 7º arrondissement, viendo cómo los turistas se acercan poco a poco a la Torre Eiffel. El atardecer va cayendo. París en febrero tiene una tristeza suave, pero hermosa. Los árboles están desnudos. El cielo gris. Los edificios de piedra pálida brillan con la última luz del día. Pedí una copa de vino de Burdeos y un pequeño plato de quesos. Como despacio, saboreando cada bocado. París se siente distinto ahora, cuando ya no estás huyendo, ni aferrándote a alguien que nunca fue tuyo de verdad. Se siente como posibilidad. Después de ese vuelo, todo cambió rápido. La evidencia que tenía no le dejó a Richard espacio para defenderse. Sus socios lo sacaron de la firma y le dieron una compensación mínima, más por respeto a mí que por otra cosa. Me quedé con la casa, pero la vendí 6 meses después. Había demasiados recuerdos entre esas paredes. Demasiadas cosas que nunca tuvimos de verdad. Emma no me habló durante 2 meses después de que le conté la verdad. Siempre había admirado a su padre. La verdad dolió. Pero tenía que escucharla. Eventualmente, un domingo lluvioso, Emma llegó a mi nuevo departamento. Traía una botella de vino, y lágrimas en los ojos. Leí los correos, me dijo. Papá dejó su computadora abierta cuando lo visité. Lo vi todo. Lloramos juntas esa noche. No solo por el fin de mi matrimonio, sino por la dolorosa pérdida de la imagen que tenía de su padre desde niña. La sanación entre nosotras ha sido lenta, pero real. Está aquí conmigo en París ahora, aunque hoy salió a explorar Montmartre con sus amigas del programa de intercambio. ¿Y Richard y Melissa? Su relación no sobrevivió al vuelo. Ella lo dejó en el aeropuerto Charles de Gaulle,
justo después de enterarse de la magnitud de sus mentiras. Él regresó a una vida completamente distinta, su carrera arruinada, su familia rota, su nombre manchado. Lo último que supe fue que se mudó a Arizona para trabajar con un primo lejano en una firma contable pequeña. A veces me pregunto si fui demasiado fría, demasiado calculadora. Pero luego recuerdo cómo él planeaba dejarme, cómo se preparó para abandonarme, dejándome financieramente expuesta, listo para empezar una nueva vida con una mujer más joven. Recuerdo las mentiras, el gaslighting, cómo me hizo dudar de mi valor, año tras año, mientras construía su salida limpia. No me arrepiento de lo que hice. Solo me arrepiento de los años que pasé haciéndome más pequeña para que él se sintiera más grande. Mi celular vibra. Es un mensaje de Clara. 1 año de la Operación París. ¿Cómo se ve la vida desde el otro lado? Sonrío y tomo una foto de mi copa de vino, con las luces de la calle brillando detrás. Le respondo. Clara. Brillante y clara. El mesero se acerca y me rellena la copa. ¿Desea algo más? Me pregunta. Por un momento, su pregunta me toca más hondo de lo que él imagina. ¿Quiero algo más? Después de 15 años persiguiendo un matrimonio perfecto, de tratar de ganar la atención de Richard, de esforzarme por sentirme suficiente. ¿Qué quiero ahora? Y la respuesta es clara. Quiero esto. Este momento tranquilo. Esta alegría serena. Estar completamente en paz conmigo. No tener que darle explicaciones a nadie. Construir una vida en mis propios términos. Ahora he iniciado una consultoría, ayudando a mujeres a encontrar independencia financiera después del divorcio. Resulta que, incluso el dolor puede servir, si lo usas para ayudar a alguien más. Hay algo profundamente sanador en convertir tu historia en la guía de otra mujer. Emma regresa mientras el cielo se oscurece. La Torre Eiffel brilla detrás de ella. Ahora se parece más que nunca a mí, misma mandíbula firme, misma mirada decidida. Se sienta frente a mí, con las mejillas rojas del frío. ¿Cómo estuvo tu día? Le pregunto, empujando el plato de quesos hacia ella. Increíble, responde, con los ojos llenos de emoción. Estoy pensando en postular a maestrías aquí. Hablamos de su futuro, lleno de puertas abiertas y páginas en blanco. Y mientras conversamos, me doy cuenta de que mi mayor victoria no fue el dinero. Ni siquiera el plan que ejecuté con tanto cuidado. Mi mayor triunfo fue mostrarle algo a mi hija. Que no tienes que quedarte donde te hacen sentir pequeña. Que la traición no se acepta sin más. Que a veces, lo más valiente que puedes hacer es irte. O en mi caso, reservar un asiento justo al lado de la verdad. Más tarde, mientras caminamos de regreso al hotel, Emma entrelaza su brazo con el mío. Mamá, dice en voz baja, estoy orgullosa de ti. Por todo. Por sobrevivir. Por salir adelante. Le aprieto el brazo con suavidad. Por un momento, no tengo palabras. La lluvia de más temprano dejó charcos en la calle. Las luces de la ciudad se reflejan en ellos, como miles de pequeñas estrellas bajo nuestros pies. Pienso en quién era hace 1 año, rota, asustada, buscando fuerza. Y en quién soy ahora. Una mujer que avanza, escribiendo su propia historia. Dicen que la mejor venganza es vivir bien. Quizás sea cierto. Pero yo he aprendido algo aún mejor. Vivir con honestidad es la mayor libertad de todas.